El estudio de demanda comprende el análisis de la demanda, el análisis de la oferta y la determinación de la brecha del proyecto, todo lo cual permitirá dimensionar el proyecto en función al número de alumnos resultantes. Este estudio de demanda forma parte de uno de los 6 estudios básicos que conforman la asistencia técnica brindada por el PRONIET, conjuntamente con el estudio de topografía, mecánica de suelos, evaluación de riesgos de desastres, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición. Como se ha indicado, el estudio de demanda definirá la proyección de los alumnos con los que contará el proyecto, ¿no? Y en base a esto, se dimensionarán y definirán los diferentes ambientes que van a conformar dicho proyecto, ¿no? Todo lo cual va a servir como base para que sea dimensionado a través de la especialidad de anteproyecto arquitectónico, en la cual pues tomará en cuenta toda la normatividad asociada del Minedo. En lo que respecta al estudio de demanda, hay que indicar que la documentación que debe incluirse es la siguiente. La memoria descriptiva del estudio de demanda, la cual debe estar en formato Word o en formato PDF. Los cálculos que sustentan el estudio, la memoria descriptiva, los cuales necesariamente deben estar en formato Excel. Las nóminas de matrícula y las actas consolidadas de evaluación integral. Ambas deben ser correspondientes a los últimos 5 años, ¿no? Y únicamente se deben presentar en formato PDF. Y hay un quinto punto que es en el caso de que ciertos proyectos no puedan conseguir tasas favorables a través de los censos nacionales. Esto es buscar información de la direza de su jurisdicción. Y esta también será en formato PDF. En lo que respecta a la estructura de la memoria descriptiva, tenemos que está conformada por los siguientes puntos: antecedentes, marco normativo, horizonte de evaluación, área de influencia del proyecto, análisis de la demanda, conformada por su población de referencia, población demandante potencial y población demandante efectiva. Otro punto es el análisis de la oferta, la determinación de la brecha y conclusiones. A continuación vamos a exponer brevemente todos los puntos que conforman la memoria descriptiva. Antecedentes. Aquí básicamente lo que hay que indicar son las fechas importantes, ¿no? O hitos que han marcado pues la vida del proyecto. En primer lugar tenemos la fecha del registro en el Banco de Inversiones, la fecha de declaración de viabilidad del proyecto, la fecha de la última actualización con la cual se hicieron los registros de las modificaciones en la fase de ejecución del proyecto, y la descripción del proyecto a través de sus diferentes componentes y acciones, ¿no? Básicamente esto último tiene que ser de acuerdo a las últimas modificaciones que ha tenido lugar el proyecto, ¿no? En lo que respecta al marco normativo, tenemos que está conformado por 6 puntos. Los 4 primeros puntos son referentes a la normativa del INVIERTE, y los otros puntos son de acuerdo a los instrumentos metodológicos que se utilizan para la determinación de la demanda. Los 4 iniciales puntos están conformados por el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Más conocido como INVIERTE. Después tenemos el texto único ordenado del decreto legislativo 1252 del INVIERTE, el reglamento del INVIERTE y su modificatoria, la directiva general del INVIERTE también con su modificatoria, y los 2 instrumentos metodológicos son la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos, de octubre del año pasado, del 2019, ¿no? Es la Guía General del INVIERTE, y el instructivo de la Ficha Técnica Estándar para el mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Esto último es propiamente del sector educación, ¿no? Es el instructivo del Minedo. En lo que respecta al horizonte de evaluación, hay que indicar que este es el periodo en el que se estimarán los flujos de beneficios y costos del proyecto, ¿no? A fin de evaluar su rentabilidad social y determinar si el proyecto es favorable o no para la sociedad en su conjunto, ¿no? Dentro de esto hay que ver de que nuestro horizonte de evaluación está conformado por 2 fases que corresponden al ciclo de inversión. Las 2 fases son la fase de ejecución y la fase de funcionamiento, ¿no? Y en lo que corresponde a un proyecto propiamente dicho, vamos a identificar la fase de ejecución, o sea, a través de su año cero, como en el año 2020 y 2021, y la fase de funcionamiento, los años 2022 al 2031, o sea, 10 años. Esto es correspondiente al presente año, ¿no? En el presente año vamos a considerar esos 2 años como fase de ejecución, o sea, los 3 meses que faltan para completar el 2020, más todo el 2021.
Y del 2022 al 2031 vamos a considerar los 10 años de funcionamiento del proyecto, ¿no? A través de su operación y mantenimiento. El próximo año cambiará el horizonte de evaluación para los siguientes proyectos que se presenten a las convocatorias. En lo que respecta al área de influencia, hay que indicar que este es el punto principal para la determinación de la demanda, ¿no? Por lo cual debe estar debidamente determinado desde el inicio, ¿no? Hay que definir al área de influencia como el espacio geográfico donde se ubica la población afectada por la situación negativa que se intenta solucionar con el proyecto, ¿no? También hay que indicar de que el área de influencia no forma parte del módulo de formulación en el que está incluido tanto la demanda, la oferta y la brecha, ¿no? Esta área de influencia es parte del módulo de identificación cuando se declaró la viabilidad del proyecto, ¿no? O sea, el módulo de identificación del documento técnico, ya sea perfil, ficha o documento técnico en la época del invierte, con el cual se declaró la viabilidad del proyecto. Sin embargo, vamos a retomarlo, pues en algunos casos o ha estado mal desarrollado o no ha estado completamente desarrollado o no se ha presentado. Entonces, necesariamente tenemos que volver a incluir este punto como punto inicial, como digo, es lo principal, ¿no? Para la determinación de la demanda. Hay que considerar que esta área de influencia debe permanecer inalterable durante toda la determinación de la demanda. Es decir, por ejemplo, si nosotros hemos determinado que el área de influencia está conformada por 4 centros poblados de un distrito X, esos 4 centros poblados deberán permanecer inalterables, o sea, bajo esos centros poblados, esos 4 vamos a determinar la población de referencia, la población de demandante potencial y también los matriculados a través de la población demandante efectiva. Entonces, no debe cambiarse esta área de influencia durante toda la determinación de la demanda. Para su determinación, lo que recomendamos es que, primeramente, debemos considerar las localidades de las cuales provienen los alumnos y han provenido en los 5 años anteriores, ¿no? Esto es lo que nosotros recomendamos. También hay que tomar en consideración el criterio de los tiempos referenciales, ¿no? Lo cual se deriva en el desplazamiento de los estudiantes. En este caso, inicial, tiene una distancia referencial de 500 metros máximos que deberían desplazarse, el nivel educativo de primaria unos 1.500 metros y nivel educativo de secundaria 3.000 metros, todo lo cual está indicado en las resoluciones viceministeriales 104 y 208 del año 2019, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que estas distancias son referenciales, ¿no? Y están básicamente acotadas de acuerdo al occidentado de la geografía peruana, ¿no? Del territorio peruano, a los medios de transporte, a las capacidades de desplazamiento, a los servicios que hay en las jurisdicciones en estudio, ¿no? A las costumbres también que hay, ¿no? Y en sí también a la capacidad de desplazamiento de cada individuo, de cada, en este caso, alumno. Entonces hay que tomarlo de una manera muy referencial. En lo que respecta al análisis de la demanda, aquí tenemos 3 puntos: la población de referencia, la población demandante potencial y la población demandante efectiva. Vamos a empezar hablando de la población de referencia. La población de referencia básicamente es la población localizada en el área de influencia relacionada con el objetivo del proyecto. En pocas palabras, la población de referencia es la población que vive en el área de influencia, ¿no? Así tenemos que verlo en esta parte de la actualización de la demanda a través de este estudio de demanda que está brindando esta asistencia técnica, ¿no? Lo que respecta a la población demandante potencial, hay que indicar que este es el segmento de la población de referencia afectada por el problema que será intervenido con el proyecto. En lo que respecta al sector educación, básicamente son los grupos etarios, ¿no? Que están relacionados directamente al nivel educativo al cual se va a intervenir. Es decir, los grupos etarios a los cuales deben asistir al nivel educativo, ¿no? Que brinda la institución educativa que está en estudio. En este caso, por ejemplo, si el nivel educativo a intervenir con el proyecto es de primaria, la población demandante potencial estará conformada por los grupos de edades de 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años, ¿no? Eso es básicamente lo que debemos tener claro para la determinación de la población demandante potencial. Ahora, tanto para la población demandante potencial como para la población de referencia, hay que considerar que las fuentes para la determinación de los valores poblacionales y de las tasas de crecimiento debe ser a través de los censos nacionales 2007 y 2017.
los valores poblacionales únicamente con los censos 2017 y las tasas de crecimiento con la tasa intercensal calculada de acuerdo a los censos del 2007 y 2017. Ahora, si con esta información aún así no tenemos valores favorables al proyecto, es decir, tenemos tasas negativas más que todo, lo que hay que ver es que tenemos que utilizar información de la DIRESA, ¿no? Eso es lo que nosotros recomendamos. Información de la Dirección Regional de Salud de la jurisdicción en estudio, ¿no? Pero aquí que sea básicamente del último censo, del censo 2000, 2000 de los censos de los años 2018 y 2019, ¿no? O sea, que sean información posterior al último censo. En lo que respecta a la población demandante efectiva, hay que considerar que es el segmento de la población demandante potencial que busca el bien o el servicio para solucionar el problema que padece. En este caso, básicamente, la población efectiva es la población conformada por los niños, niñas y adolescentes que están matriculados en el nivel educativo al cual nosotros vamos a darle, o vamos a atender, ¿no? En este caso, tenemos dos partes, la población demandante efectiva en la situación sin proyecto y la población demandante efectiva en la situación con proyecto. La población demandante efectiva en la situación sin proyecto básicamente considera las tendencias actuales, ¿no? Sin la intervención del proyecto. Es decir, cómo serían los matriculados de aquí en adelante si es que no se hace nada al respecto, ¿no? Si es que no interviene en ningún proyecto. Para este caso hay que considerar los últimos 5 años y con información del SCALE, ¿no? La información del SCALE está básicamente indicada en este link, es de acceso universal, eh, únicamente se puede registrar, encuentras todo tipo de información de matrículas desde el año 2004 hasta el año 2019, ¿no? Hasta ese año, de los matriculados por cada nivel educativo que conforma la institución educativa a la cual vamos a buscar, ¿no? En lo que respecta a la población demandante efectiva en la situación con proyecto, tenemos que prácticamente es la demanda cuyas tendencias se van a modificar debido a las acciones propias del proyecto, ¿no? Por ejemplo, una vez que el proyecto ya está en funcionamiento, puede ser muy atractivo para que los padres matriculen a sus hijos, en el caso de que nunca hayan asistido a ese centro educativo, o en su defecto, si en algún momento han estado matriculados, pero se han retirado, trasladado, o otra acción al respecto, retornen al centro educativo, ¿no? Debido, pues, como indicábamos, a que este ya es más atractivo para sus hijos, ¿no? Entonces, que les va a brindar unos mejores servicios educativos de los centros educativos que actualmente ellos están matriculados, ¿no? Entonces, hay que ver que ya hay tendencias cambiadas de acuerdo a que ya se ha dado las acciones propias del proyecto, o sea, ya se ha ejecutado el proyecto, ¿no? En este caso, lo que se utiliza es información documental propia de las nóminas de matrícula y de las actas consolidadas de evaluación integral de los últimos 5 años, ¿no? Lo siguiente es un ejemplo práctico de cómo determinar la demanda del proyecto hasta el final, que es hasta la población demanda efectiva en la situación con proyecto, ¿no? Hay una serie de metodologías que se utilizan, ¿no? Hay que indicar también de que ninguna es formal, ¿no? No está formalizada. Hay documentos de trabajo internos, ¿no? Que vienen desde la época del SNP, pero no se han traducido a través de una guía o ya de un método oficial o métodos oficiales. Lo que nosotros recomendamos aquí es un método que nos ha dado muy buenos resultados desde las últimas, todas las convocatorias que ha tenido el PRONIED, ¿no? Desde el año pasado. Entonces, básicamente este método, perdón, lo que busca es relacionar la población demandante potencial con los matriculados en el centro educativo en estudio. Se conoce como la metodología de proporciones y la metodología de la cascada. Y en primer lugar, lo que hay que hacer es relacionar los alumnos, en este caso vamos a poner un ejemplo de alumnos de primer grado de primaria, ¿no? Del nivel primario.
Entonces, la idea es relacionar los alumnos del primer grado de primaria con los niños que deben asistir al nivel grado de primaria, que son los niños de 6 años, y que han asistido entre los años 2015, 16, 17, 18 y 19, ¿no? Si fuese el nivel educativo de secundaria, se relacionarían los niños del primer grado de secundaria. Si fuesen del nivel educativo inicial, se relacionarían los niños del grupo de 3 años, ¿no? Entonces, aquí lo que deseamos es, en primer lugar, relacionar los matriculados, como digo, entre el 2015 al 19, con los niños que han habitado entre el 2015 al 19 en esa jurisdicción. Para lo cual tenemos el cuadro de las matrículas y el cuadro de la población demandante potencial. También ha sido proyectada 5 años atrás, entre el 2015 y el 2019, ¿no? Entonces, en primer lugar, vemos, por ejemplo, de que en el 2015 la matrícula fue de 93 alumnos y la población de 4.113, como se indica en el cuadro anterior, ¿no? 93 alumnos en 2015 y 4.113 en el 2015, que fueron la población potencial. La idea es sacar un ratio, una división, 93 entre 4.113, 0.023 sería el valor. Igual en el caso del año 2016, 96 entre 4.131, que fue la población en ese año, sale 0.023, ¿no? Como se indicó, ¿no? 96 fueron en el año 2016 los niños de primer grado, entre 4.131, que fueron los que habitaron en ese año 2016 de ese grupo de edades, ¿no? Que deben asistir al primer grado. Al final vamos a relacionar 2017, 2018, 2019 y vamos a tener un promedio de todas estas proporciones, ¿no? Este promedio es 0.023. Este es el primer paso que se conoce como el metodología de proporciones. Para el caso de los niños del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, vamos a utilizar lo que se llama la metodología de la cascada. Igual sería para el caso de los niños de secundaria, segundo al quinto grado de secundaria, ¿no? Utilizamos la metodología de cascada, que básicamente es ver las relaciones de los alumnos que pasan de grado. Es decir, si, por ejemplo, en el año 2016 han habido 106 niños, quiere decir que en el año anterior, que han estado matriculados en el primer grado, en 2015, han habido 93. Entonces, la idea es sacar la relación o ratio de cuál es la proporción que han pasado de grado. En este caso, en el ejemplo vemos que es 1.140, es decir, la división entre de 106 entre 93 nos sale 1.140. Una primera lectura de esto es de que los 93 niños pasaron de grado y aparte se incorporaron otro grupo de niños para completar los 106, ¿no? Por eso nos sale un ratio mayor a la unidad. En el caso, por ejemplo, de los alumnos matriculados en el segundo grado en el año 2017, vemos que son 100. El año anterior estuvieron matriculados en el primer grado y fueron 96. La relación es 1.042. Aquí también se ve de que los 96 aparentemente han pasado de grado y se han incorporado 4 más, ¿no? Y así sucesivamente vamos a hacerlo en forma de cascada o, como ustedes ven, en forma cruzada, para sacar relaciones, en este caso son 4 relaciones de alumnos que han pasado de grado. Igual vamos a sacar un promedio de estas proporciones, ¿no? Y así determinaríamos que esta va a ser la proporción de los alumnos que han pasado de primero a segundo grado, ¿no? Y que vamos a utilizar para todo el grupo de alumnos de segundo grado, de primaria. En el caso del tercer grado, también tenemos el cuadro, los alumnos que pasan de segundo a tercero, igual con el método de la cascada que acabamos de indicar, nos sale un promedio de 0.965. En el caso de los alumnos de tercero a cuarto, también que pasan de grado. En el caso de los alumnos que pasan de cuarto a quinto, también la proporción de 1.025 y de quinto a sexto de 1.010. Al final vamos a ver, como acá en la parte inferior del cuadro, un resumen de las proporciones que hemos hallado, ¿no? Y como ustedes pueden observar, a primera vista es de que estas proporciones se mantienen inalterables durante todo el horizonte de evaluación. Es decir, la primera proporción que hallamos de los niños de primer grado, bajo la metodología de proporciones del 0.023, se va a mantener inalterable, igual 0.023 durante todo el horizonte de evaluación. Igual, por ejemplo, esta proporción de 1.025, por ejemplo,
de quinto grado se va a mantener inalterable, ¿no? Durante todo, y así sucesivamente. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Se recomienda utilizar el promedio geométrico en las proporciones, ¿no? En cada una de las proporciones halladas, se recomienda hallar el promedio geométrico que da mejores resultados que el promedio aritmético, ¿no? En lo que respecta al promedio geométrico, y aquí por eso lo dejé para el final, eh, hay una precisión a modo de ayuda para ciertas instituciones, de repente de que tienen matrículas tendientes a ser decrecientes o en su defecto matrículas con menor cantidad o escuelas con menor cantidad de alumnos matriculados, ¿no? Que es una forma de ayudar a que no sigan decreciendo en este caso. Ese es el caso del tercer grado, que por eso que no lo consideré en la explicación, ¿no? de la tabla final. Miren, el promedio es menor a la unidad, 0.965. Entonces, en este caso, promedio un poquito bajo, la idea es, para poder favorecer el proyecto, si sucede este caso, considerar el, la proporción que nos ha salido el año anterior. En este caso, la proporción del año anterior, 2019, es 1.008, ¿no? Entonces, por eso que en la tabla de abajo se figura 1.08 en vez del promedio, ¿no? Y este va a ser eh, indicado para todo el horizonte de evaluación. Entonces, este es un criterio, ya es también, valga la redundancia, criterio del formulador, considerarlo o no para mejorar la performance del cálculo de la demanda, ¿no? Y la proyección en este caso, de la población demandante efectiva en la situación sin proyecto. Ahora, para las proyecciones durante el horizonte de evaluación del año 2020 al 2031, lo que hay que hacer es igual que lo hicimos 5 años atrás. Para el caso del primer grado, vamos a multiplicar la proporción hallada, en este caso 0.023, como ya lo hemos indicado, por cada año, pero de la potencial de los grupos de 6 años, ¿no? Por ejemplo, este 0.023 vamos a multiplicarlo por cada uno de la población potencial. Por ejemplo, por 4.203, por 4.221, por 4.240, hasta 4.408. Es decir, en este caso, 4.408 vamos a multiplicarlo por 0.023 para que nos dé el valor de 101, ¿no? Entonces, en esta primera fila ya tendríamos calculados los matriculados sin proyecto para el primer grado. Para el caso de los siguientes años, igual que en el caso de los 5 años anteriores, vamos a utilizar el método de la cascada, ¿no? Por ejemplo, este valor de 111 en el año 2021 ha sido hallado habiendo multiplicado 96, que son los niños que estuvieron matriculados en el año anterior, por su respectiva proporción. En este caso es 1.157, como ustedes recuerdan, era la proporción que habíamos hallado, ¿no? En los últimos 5 años, ¿no? En el cálculo con la metodología de la cascada. Entonces, vamos a utilizar el mismo criterio, pero multiplicándolo hacia adelante, hacia el horizonte de evaluación. Y así sucesivamente por cada uno de los factores, hasta completar la tabla, que en este caso, como ustedes ven, nos da un resultado de una cantidad de alumnos de 704, pero esto sin considerar haber hecho el proyecto, ¿no? Con las condiciones actuales. Ahora, en el caso de la aprobación de acta efectiva con proyecto, vamos a considerar, ya para su cálculo, las nóminas de matrícula y las actas consolidadas de evaluación integral. La metodología va a ser la misma, de proporciones y cascada, ¿no? En este caso, esta es una tabla donde se ve, pues, todo el resumen de la información de las actas y de las nóminas, ¿no? Vamos a tomar en cuenta el primer grado. El primer grado, vamos a ver acá los matriculados, aprobados, desaprobados, retirados y trasladados. La idea es hacer conteo de los años entre el 2015, 2016, 2017, 18 y 19, ¿no? Entonces, vamos a contar cada una de las actas del primer grado entre esos años y vamos a sacar unos ratios. Por ejemplo, en el ejemplo hay 91 aprobados contra 93 matriculados. Nos va a dar un promedio de 97.8. Hemos encontrado 2 retirados en el 2015, entre los 93 matriculados nos da 2.2%. Y así sucesivamente, entre los años 16 y 17, vamos a ver eh, todos estos porcentajes de alumnos, ¿no?
en el año 2018, por ejemplo, 87 aprobados entre 92 matriculados, ¿no? Nos dan 94.57. No hubieron desaprobados, no hubieron retirados, hubieron 5 trasladados, que entre 92 nos da un valor de 5.43. Al final vamos a hallar promedio de los 5 años por cada una de las categorías, por cada uno de los promovidos, de los desaprobados, retirados y trasladados, ¿no? En este caso sí, el promedio que se debe utilizar es el promedio aritmético, porque con el promedio geométrico basta que haya un valor cero para que todo se convierta en cero y no sería real. Entonces, en este caso sí, utilicemos el promedio aritmético. Aquí lo que se requiere finalmente es conseguir la tasa de no promovidos, es decir, la sumatoria de desaprobados, retirados y trasladados, ¿no? Todo esto se les considera como no promovidos. En el caso del ejemplo, los no promovidos está conformado por la suma de 0 desaprobados, 1.01 retirados y 3.41 trasladados, que al final nos da 4.42%, ¿no? Esta es la tasa de no promovidos, ¿no? Y la idea es incrementar esa tasa en la proporción de matrícula sin proyecto de primer grado. Como ustedes recuerdan, la proporción de matrícula fue de 0.023, ¿no? 0.023 fue la tasa o la proporción que se halló en el primer grado, bajo el método de proporciones. Entonces, la idea es incrementarla de acuerdo a este supuesto de que esos alumnos no promovidos retornarán al colegio o en su defecto no desaprobarán. Si se ha retirado, retornarán. Entonces, hay que hacer una fórmula de incremental para poder llegar al 0.024. Aquí está al costado, ¿no? Si la proporción de matrículas es Z, Z en este caso es 0.024, fue hallado habiendo multiplicado 0.023 por 1 más su porcentaje de no promovidos, que fue de 4.42, y nos da el valor de 0.024. En el caso de las relaciones entre el segundo y sexto grado, son las mismas que vamos a utilizar en la situación sin proyecto, ¿no? Pero aquí hay solamente una aclaración, para que nuestro supuesto sea correcto, de que todos van a pasar de grado, de que no van a haber retiros y traslados. Si alguna de las relaciones es menor a la unidad, redondeémoslo a la unidad. En el caso del ejemplo, todas eran mayores a la unidad, ¿no? 1.57, 1.08, ¿no? Pero si alguna de estas, por ejemplo, en algún caso sea menor a la unidad, la idea es, en esta situación con proyecto, redondearla a la unidad para que se cumpla el supuesto que estamos indicando, ¿no? Y en el caso de las proyecciones se va a trabajar igual. Vamos a multiplicar año a año, desde el 2020 hasta el 2031, las proyecciones. Pero en este caso, para el primer grado va a ser la nueva proporción de 0.024, ¿no? Que ya incrementada. Y para lo de la cascada serán iguales, pero con la única condición de que las que sean menores a la unidad las redondeemos a 1, ¿no? Como que todos pasan de grado y no hay retiros, no hay traslados, ¿no? Y al final vamos a tener la tabla de la evaluación demanda efectiva con proyecto, ¿no? Que como ustedes ven, ha habido un incremento, ¿no? Son 750 en el último año del horizonte de evaluación, y en la situación sin proyecto nos había dado un total de 704, es decir, ha habido un incremental de 46 niños de acuerdo a las mejoras que se han hecho con el proyecto. Hasta aquí podemos indicar que al haber hallado la población de demanda efectiva con proyecto, hemos determinado la demanda del proyecto, ¿no? La evaluación de demanda efectiva con proyecto, en pocas palabras, constituye la demanda del proyecto, ¿no? En lo que estamos considerando. El siguiente punto es el análisis de la oferta. Aquí hay dos puntos. Primero, debemos definir o sustentar la oferta actual del servicio educativo, ¿no? Es decir, vamos a sustentar cómo está el estado situacional de cada uno de los ambientes que conforman la institución educativa, ¿no? Resaltando, básicamente, lo que son las aulas, porque con eso haremos el dimensionamiento, pero también debemos tomar en cuenta los diferentes ambientes como laboratorios, ¿no? Auditorios, ambientes compartidos, ¿no? Complementarios, servicios higiénicos, ¿no? Losas, todos los ambientes que constituyen la institución educativa hay que sustentarlo, hay que ver cómo está su estado situacional. Una vez que se tenga esto, vamos a poder recién determinar la oferta optimizada, la cual se define como el máximo volumen de producción de un bien o de un servicio que se puede lograr con recursos disponibles. O sea, que con pequeñas intervenciones, como por ejemplo adecuaciones de infraestructura, mejoras en la gestión, cambios de turno, rezanes, ¿no?
alguna mejora de infraestructura, por ejemplo, pero que no involucran gastos de inversión, sino solamente gastos corrientes, lo podemos ver como una oferta optimizada. Pero hay casos en los que no se puede dar, ¿no? Entonces la oferta optimizada la ponemos como cero. Hay otros casos que se puede dar, porque, por ejemplo, son aulas que te aguantan 30 alumnos, pero todo eso, como digo, tenemos que sustentarlo previamente cómo está el estado situacional de las aulas. Si no, no estará sustentada tampoco la oferta optimizada, ¿no? Hay que indicar que esta oferta optimizada debe estar determinada en las mismas unidades de medida que en la demanda, ¿no? En el caso de la demanda han sido a través de alumnos, debidamente agregados durante el horizonte de evaluación de proyecto, ¿no? Cada uno a través de sus diferentes grados. Entonces, si la demanda está algo así, también tiene que estar la oferta. Por más que sea algo repetitivo, poner 00 si es una oferta optimizada, 000 desde el año 2020 hasta el 2031 y los 6 años, tenemos que hacerlo, porque con eso vamos a hacer la operación siguiente para determinar la brecha, ¿no? La brecha es básicamente ya el punto final con el que vamos a dimensionar el proyecto, ¿no? Entonces, se considera la capacidad de producción optimizada estimada para la atención de la demanda de los bienes y servicios durante el horizonte de evaluación, ¿no? Básicamente, pues, es la comparación o la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada, ¿no? O sea, es la demanda con proyecto menos oferta optimizada, nos da la brecha. Como decimos, con la brecha vamos a dimensionar el proyecto. En el caso de que la oferta optimizada sea cero, vemos pues muy fácilmente de que la población efectiva con proyecto será igual a la brecha, pero no siempre es así. Hay muchas aulas que pueden utilizarse todavía en el futuro, es decir, que van a ser optimizadas. Entonces, necesariamente tenemos que llegar hasta el punto de definir la oferta optimizada, debidamente sustentada, como indicamos anteriormente, para poder determinar la brecha, que es con la cual vamos a dimensionar el proyecto, ¿no? Bien, unas recomendaciones. El estudio de demanda debe comprender, como hemos indicado, memoria descriptiva, hojas de cálculo, nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación integral, ¿no? Y además, en algunos casos, información adicional como es el caso de información de la direza de la jurisdicción en la cual se encuentra el proyecto, ¿no? Un punto clave es definir correctamente el área de influencia del proyecto, ¿no? De la cual dependerá todo el proceso de determinación de la demanda. Además, tenemos 3 poblaciones que deben estar necesariamente incluidas en el estudio de demanda, que son la población de referencia, la población de demanda potencial y la población de demanda efectiva a través de sus situaciones sin y con proyecto, ¿no? En lo que respecta a la población de referencia y a la población de demanda potencial, hay que considerar que esta información necesariamente debe estar para su análisis, debe utilizarse información de los censos nacionales 2007 y 2017. Si aún así tenemos tasas no favorables al proyecto, en este caso tasas negativas, lo que se recomienda es utilizar información de la direza, pero de los años posteriores al último censo, ¿no? O sea, entre el 2018, 19 y en algunos casos ya algunas direcciones regionales están utilizando o ya han implementado información del presente año, ¿no? Pero basta que tengamos información entre el 2018 y 2019, ¿no? Para el cálculo de la población de demanda efectiva, hay que utilizar los resultados de la población de demanda potencial, así como información de las nóminas de matrícula y de las actas consolidadas de evaluación integral, ¿no? Esto es necesario. Muchas veces hallamos la población de demanda potencial y no volvemos a utilizarla nunca más, ¿no? No es el caso. Tenemos que relacionarla con los matriculados, ¿no? Es todo una secuencia. Para la determinación de la oferta optimizada se requiere sustentar el estado situacional de la oferta actual, ¿no? Esto ya lo hemos repetido varias veces. Si no tenemos el sustento de acuerdo a cómo están los diferentes ambientes y conforme a la institución educativa actualmente, no vamos a poder definir efectivamente lo que es la oferta optimizada, ¿no? Finalmente, la brecha se obtiene restando a la población de demanda efectiva en la situación con proyecto menos la oferta optimizada. Esto hay que tenerlo claro porque en casi todos los casos se sigue presentando el balance oferta-demanda, el cual ya no está vigente, que es la operación inversa, ¿no? Se restaba la oferta en la optimizada menos la demanda del proyecto, ¿no? Al final, te sale el signo cambiado. La idea acá es de que si la brecha te sale positiva, es que hay una demanda insatisfecha, ¿no? Una demanda que no puede ser cubierta con la oferta. Ese es básicamente el tratamiento que se debe dar. El cálculo correcto es demanda
en la situación con proyecto menos oferta optimizada, ¿no? Esa es básicamente la determinación de la brecha. Bien, hasta aquí es lo que es se ha hablado sobre el estudio de demanda y todos sus alcances. A continuación vamos a exponer lo que son las preguntas frecuentes que hemos venido recopilando de todas nuestras asistencias técnicas brindadas hasta el momento, ¿no? Son las que con mayor incidencia se siguen presentando, ¿no? Y se han venido presentando. Entonces, la primera sería, ¿de dónde se obtiene la información para determinar los valores poblacionales a utilizarse? Aquí la respuesta es categórica. Se obtienen de los censos nacionales 2017, ¿no? En los censos nacionales 2017 hay la población como ustedes la quieran encontrar, ¿no? Hay a nivel de región, nivel de provincia, nivel distrital, de centros poblados, comunidades, ¿no? Está por grupos de edades, está por sexo, está por área geográfica, ya sea rural o urbana, población censada o población total. Entonces, hay que considerar todas estas condiciones de acuerdo a la que se nos presenta en el proyecto, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es de que toda la información se encuentra en los censos nacionales, ¿no? No hay lugar como para no poder determinar esto a través de los censos nacionales. La siguiente pregunta es, ¿cómo se obtienen las tasas de crecimiento a utilizarse? Aquí también, como hemos venido explicando, se obtienen de información procedente del periodo intercensal 2007 y 2017, considerando los censos, ¿no?, nacionales. La tasa intercensal. Solamente si no consideramos o no conseguimos tasas positivas, recomendamos considerar información de la DIRESA. Ahora, la información de la DIRESA, como hemos venido explicándolo, tienen que ser de los años posteriores al último censo, porque hasta el año 2017 tenemos información oficial del INEI, ¿no? Entonces la idea es tratar de mejorar el proyecto de repente con proyecciones nuevas a las que no ha llegado el censo, pero que son ciertamente de entidades pues, también acreditadas, que son parte de los aparatos del Estado, ¿no? En su conjunto, que son las direcciones regionales, que también manejan información. Entonces, aquí lo que hay que ver es de que cómo conseguimos la información. Hay direcciones regionales de jurisdicciones en las cuales sí están en sus páginas web. Esas son de fácil acceso y hasta nosotros, los evaluadores, directamente las sacamos de ahí y las podemos ver y no hay ningún inconveniente porque podemos ir apoyándolos en eso, ¿no? Y revisando. Pero sin embargo, hay ciertas jurisdicciones, ciertas direcciones regionales que no publican esa información, a las cuales sí hay que solicitárselas vía algún documento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las jurisdicciones que directamente estén en sus páginas web y que se puedan descargar a través de formatos en Excel o en PDF, no hubiera ningún problema de presentarlo de esa forma, ¿no? En Excel. Pero en el caso de que no estén en sus páginas web, sí debería presentarse a través del documento con el cual se le solicitó, ¿no? La respuesta a la cual se solicitó. Y básicamente esto es a través de un formato PDF, ¿no? Para poder dar fe efectivamente que esas son las tasas con las cuales se está trabajando, ¿no? Entonces ese es básicamente el consejo que se les da, ¿no? En el caso del cálculo de las tasas de crecimiento. Una pregunta es, si las tasas de crecimiento resultantes calculadas con información de los censos 2007 y 2017 son negativas, ¿se puede utilizar información de los censos 93 y 2007, ya que con estas tasas, las tasas de crecimiento resultan positivas? La respuesta categórica es no, porque ya hay información actualizada, como hemos venido indicando. Ya el año 93 es un periodo muy pasado, son 27 años que han transcurrido, ¿no? Ha pasado mucho desde ese tiempo. Entonces, necesariamente debemos trabajar solamente con la información de los últimos censos, ¿no? Para el cálculo de las tasas, 2007 y 2017, ¿no? ¿Es necesario contar con las nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación integral? Esta es otra pregunta. Sí, efectivamente, necesitamos contar necesariamente con esta información para nosotros poder hallar todos los cálculos que hemos visto a través del ejemplo expuesto, ¿no? Esta información, para el caso tanto de sin proyecto como de con proyecto, es información documental, ¿no? Y básicamente debemos hacer todos los conteos respectivos. Entonces, necesariamente, tiene que estar presente esta información, ¿no? Ahora, no es necesario que estén firmadas las actas ni las nóminas, ¿no? Eso sí que quede claro,
No es necesario que ustedes las presenten firmadas. Otro ejemplo es en la institución educativa XXX tenemos niños que están por encima de la edad permitida normativamente. ¿Se deben considerar en las proyecciones de la población demanda efectiva a estos grupos de edades? La respuesta es no, ¿no? Debemos trabajar solamente con los grupos etarios que son normativos ante el sector educación. En este caso, los niños que deben asistir en inicial son de 3 a 5 años, de primaria de 6 a 11 años, de secundaria los adolescentes entre 12 a 16 años. Si por ejemplo tenemos niños de 6 años que asisten al nivel inicial, consideremos dentro del grupo que deben asistir a de 5 años. Igual, por ejemplo, si tenemos niños de 12, 13 años que van al sexto grado de primaria, considerémoslos en el cálculo dentro de los niños que deben asistir al sexto grado de primaria, si ese es el caso, ¿no? Pero respetemos las edades normativas, ¿no? Otra pregunta ¿es necesario realizar un trabajo de campo para sustentar la situación de la oferta actual? Bien, aquí no. La idea es hacer el menor esfuerzo posible porque ya contamos con la suficiente información, creemos, para poder determinar todo esto. Aquí lo que se recomienda es utilizar información del documento con el cual se declaró la viabilidad del proyecto, ya sea un perfil en la época del SNIP o de una ficha, o en este caso otro documento técnico en la época del invierte, ¿no? En estos documentos, en todo esto que hemos mencionado, debe estar recreada, ¿no? Toda la oferta actual, la situación actual del proyecto. Entonces, de ahí se puede extraer la información debidamente pues, resumida y la esencial para nuestro estudio de demanda. Otro punto, si con esta información de repente o es muy desactualizada o quizás está incompleta, podemos basarnos en el estudio de demolición, ¿no? El estudio de demolición, el estudio básico de demolición, que es parte también de la asistencia técnica del PRONIET, que la está brindando paralelamente al estudio de demanda otro especialista dentro del grupo que ha propuesto la municipalidad, se entiende, ¿no? Entonces, ese estudio de demolición también puede ser considerado, pero la idea es, como vuelvo a repetir, condensar o indicar resumidamente lo principal, lo esencial. Quizás a través de un cuadro debidamente sustentado podemos determinar toda esta oferta, ¿no? A veces el cuadro da una mejor ayuda que quizás incluir textos y demás eh, acciones documentales, ¿no? Entonces, pueden ser de estas dos fuentes, tanto de el documento con el que se declaró la viabilidad y el estudio básico de demolición, ¿no? No es necesario hacer una visita técnica nuevamente, ¿no? Sino basado ya en información secundaria. Finalmente, ¿cómo se debe presentar la brecha del proyecto? Como hemos indicado, la demanda y la oferta deben estar en alumnos, la brecha necesariamente debe estar en alumnos y a su vez debe estar desagregada por grados y por cada nivel educativo durante el horizonte de evaluación del proyecto. Si es un solo nivel educativo, será ese solo nivel. Pero si, por ejemplo, son 3 niveles que va a atacar el proyecto, cada uno tendrá su brecha aparte de la otra, ¿no? La brecha inicial, la brecha de primaria, la brecha de secundaria, ¿no? Desagregada por sus grupos de edades, ¿no? Niños de 11, 12, 13, de 12, 13, 14, 15, 16, en el caso de secundaria, hasta del año 2020 hasta el año 2031, ¿no? Desagregada debidamente. Esa es la forma como presentar la brecha, ¿no? Hasta ahí es nuestro estudio de demanda, ¿no? No es necesario que nosotros dimensionemos la cantidad de aulas. Eso ya se va a hacer cargo el especialista en anteproyecto arquitectónico. Nosotros lo que debemos darles el insumo, o sea, los alumnos que deben contener el proyecto para que ellos ya definan el número de aulas, ¿no? Eso es básicamente lo que se requiere con el estudio de demanda y específicamente cómo debe ser presentada la brecha, ¿no? Bien, hasta aquí son las preguntas frecuentes presentadas en todas las convocatorias que ha tenido el PRONIE hasta la fecha, ¿no?